guerrerosesme.blogspot.mx en programa completo de frecuencia laboral 30 de junio del 2012. Lourdes Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez, saludo con mucho gusto a nuestro auditorio que nos escucha en el interior del país y en la Ciudad de México. Hoy es sábado 30 de junio del 2012. Hola Martín, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Lulú, amigos del auditorio, muy buenos días. Envío un saludo a la clase trabajadora del país, jubilados y miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia. Y aprovecho para enviar un saludo a los trabajadores cooperativistas de Cruz Azul, allá en Hidalgo, que también tienen muchos problemas con su cooperativa. Tienen un proceso de desmantelamiento y represión por parte de quien hoy administra la cooperativa Cruz Azul. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Iniciamos con la información. Los empleados sindicalizados del Instituto Mexicano del Seguro Social podrían perder más de 1.200 millones de pesos de su fondo de ayuda para defunción, dinero que es parte de su salario y que han ido ahorrando quincenal o mensualmente, pero debido a que su exdirigente y diputado panista Valdemar Gutiérrez Fragoso, quien actualmente está en estado de coma y muy delicado de salud, dispuso que solo él podía firmar como apoderado de ese fondo de prestación sindical. De viva voz. Soy Nicolás Serrato Mesa, trabajador del IMSS, retenido por cuestiones políticas de parte del secretario general Valdemar Gutiérrez Fragoso, y por el hecho de haber denunciado un fraude de más de 723 millones de pesos del Fondo de Ayuda Sindical para Defunción de los Trabajadores del Seguro Social. Nos presentamos ante el Ministerio Público en delitos financieros, en la Procuraduría del Distrito Federal, para decirle en qué situación va este asunto. Sí, efectivamente, el MP solicitó un oficio al instituto para que informara, y esta cuenta está exclusivamente, la depositan al sindicato, pero tiene el manejo exclusivo Valdemar Gutiérrez Fragoso. Citaron a la secretaria tesorera, que por estatutos ella debe de firmar las salidas del dinero de todo lo que está en las arcas del sindicato, pero ahí nos enteramos y declaró ella misma, la secretaria tesorera, que ella no firmaba ningún cheque, que todo lo hacía de manera exclusiva el doctor Valdemar Gutiérrez Fragoso. Es por eso que estamos persiguiendo y solicitando al Ministerio Público para que gire un oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que nos informe todos los movimientos bancarios de esta cuenta exclusiva del Fondo de Ayuda Sindical, porque está habiendo muchos problemas. No quieren pagar a los beneficiarios de los compañeros, tanto activos como jubilados, que mueren, ¿sí? Y ese le está generando un gran problema. Ahora que está totalmente incapacitado, dado por los infartos que le ocurrieron y que está muy delicado, pues entonces ahorita no hay movimientos financieros en el sindicato, porque él era el único que firmaba las cuentas, cuando no debería de ser así. ¿Y de cuánto dinero estamos hablando? Del aspecto del fraude, de 723 millones de pesos. Ahora los sindicalizados intentan evitar que en caso de muerte sea la esposa o los hijos del ex líder del sindicato del IMSS, que ya fue sustituido por el secretario del Interior debido a su delicado estado de salud, pues sean los hijos de Valdemar Gutiérrez quienes se beneficien indebidamente de esos recursos, que es dinero de los trabajadores sindicalizados y que en realidad pues es parte de su salario. Nos vamos al despertar del gallo. El despertar del gallo. La pregunta de hoy es la siguiente: de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿las deudas contraídas con el patrón acumulan pago de intereses? Si conoce la respuesta, llame y participe. Estamos transmitiendo en vivo. Nuestros teléfonos en cabina son 55 18 77 60 o al número LADA sin costo 01800 581 82 48, o bien visite nuestra página www.frecuencialaboral.com.
pues nos vamos a Derecho y Justicia para los Trabajadores. Derecho y justicia para los trabajadores. Licenciado Jesús Luna, buenos días. Buenos días, Martín. Buenos días, Lulú. Buenos días, licenciado. Aquí nos habla, dice, de 1 año y 9 meses en mi empleo, ya era trabajador de tiempo indefinido. Ayer al mediodía le llaman para hacerle saber que está despedida. El motivo fue su falta de rendimiento, supuestamente. Sin embargo, dice, yo siempre me desempeñé bien, con excelente actitud. Estuve incapacitada en el mes de marzo durante 41 días porque me lastimé en la empresa, pero fue prohibido que levantara riesgo de trabajo. Y yo, por miedo de ser despedida, la metí como enfermedad general. Regresé, estuve esta semana trabajando y ayer me despidieron. ¿Qué puede hacer ante este caso, Rocío Estrada? Pues es lamentable, Martín, que incluso muchas veces los trabajadores, por pues, aferrarnos a conservar nuestro trabajo, dejamos que sucedan hechos que pueden complicar nuestra situación jurídica. Si la compañera en este caso tuvo un accidente de trabajo, pero no lo reporta como tal y lo mete como una enfermedad general, bueno, primero tiene una merma en sus percepciones, y si la compañera no queda bien y le siguen las secuelas posteriormente, ya no va a poder quedar determinada como una enfermedad profesional o riesgo de trabajo, sino la van posiblemente a pensionar por enfermedad general, y en esos casos los montos verdaderamente son mucho menores que fueran por riesgo de trabajo. Y además se evita también que la empresa cumpla con las disposiciones legales a las que tiene que cumplir en materia de seguridad. Pues lo más recomendable en estos casos es de que metiera una demanda, que se asesorara con un perito médico eh, en la materia laboral, de manera que en la demanda intentaran meter que sufrió un riesgo de trabajo y el perito pudiera determinar que efectivamente fue un riesgo de trabajo, y la empresa tendrá que pagar las diferencias en sustitutivas por no reportar este accidente, que es su obligación. Yo creo que es lo más conveniente que puede hacer la compañera. También muchos accidentes en transporte no se consideran, no se catalogan como accidentes de trabajo. Y los accidentes del trayecto de la casa al trabajo y del trabajo a la casa deben ser considerados accidentes de trabajo. Así es. Bueno, pues que le llamen a qué número, Al licenciado Luna. 55 16 77 97 88. ¿De qué hora qué hora? De las 8 de la mañana a las 8 de la noche. De lunes a A viernes, viernes, por favor. de favor. Bueno, pues tenemos en la línea al licenciado René Mestas Vargas, jefe de unidad del Departamento de Conciliación Colectiva de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo del Distrito Federal, porque hoy es el último día de plazo para que los trabajadores que tienen como jefe a una persona física, es decir, a un trabajador por cuenta propia o a una persona que no está dado de alta como empresa, sino que su nombre propio es el que aparece ante Hacienda, pues debe recibir utilidades también, y hoy es el último día para que se las paguen. Los trabajadores de empresa debieron haberlas recibido como plazo máximo el último día de mayo, y hoy el licenciado Mestas nos va a explicar, en caso de que no hayan recibido este reparto de utilidades, que es un derecho que establece la Ley Federal del Trabajo, ¿qué pueden hacer? Muy buenos días, licenciado René Mestas. Bueno, tenemos un problema en la comunicación. Más adelante vamos a regresar con él. Nos vamos a más información esta semana. Ya lo tenemos en la línea. Muy buenos días, licenciado Mestas. ¿Cómo está? Muy buenos días a usted y a todo su auditorio. Le preguntábamos, ¿qué puede hacer un trabajador que en el plazo máximo para que le repartieran las utilidades no las recibió? Bueno, mire, en el mes de mayo tuvieron todas las empresas la obligación de repartir las utilidades. Todos los trabajadores que no recibieron utilidades durante ese mes pueden acudir aquí a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, que está situada en San Antonio Abad 122, cuarto piso, en la Colonia Tránsito, a unos 100 metros más o menos del metro San Antonio Abad. Y allí nosotros le apoyamos para que pueda cobrar sus utilidades. Licenciado, bueno, ¿y cuál es el monto que deben recibir los trabajadores, ya sea de personas físicas o de empresa,
por este reparto de utilidades? Bueno, mire, el monto se determina en base a la declaración anual que presentan los patrones, ya sea como dice personas físicas o personas morales, que presentan ante la Secretaría de Hacienda. De las utilidades que ellos obtuvieron, el 10% es el que se va a repartir para todos los trabajadores. Y hay una comisión que se crea por parte de trabajadores sindicalizados y trabajadores de confianza, para que ellos son los que se encargan de ver el reparto de las utilidades. Se hace un proyecto de reparto de utilidades y ahí se determina cuánto es lo que le toca a cada uno de los trabajadores. Eso se determina en base al salario del trabajador y a los días que él laboró durante el año. Esa es la forma en que se determina y ahí nosotros es lo que vemos para tratar de ayudarlos a que cobren ellos. Cada vez nos han dado información o nos han dado reportes de que los patrones tratan de evitar el pago de estas prestaciones, las utilidades. Así es. Que por derecho a los trabajadores es una manera de equilibrar la justicia laboral, ¿verdad? Si el Así trabajador es. se puede comprar un camionetón con lo que gana al año o una casa, pues el trabajador que también genera la riqueza con su mano de obra, con su intelectualidad, tiene derecho también a un poquito de este reparto. Entonces, ¿cuántas demandas reciben ustedes por evasión de este derecho? Bueno, mire, el año pasado estuvimos trabajando sobre esto y recibimos 703 quejas de este tipo de situación, en las cuales nosotros nos abocamos. 309 fueron de mujeres y 394 fueron de hombres. Efectivamente, las empresas también están ahorita, pues desgraciadamente, tratando de evadir ese tipo de obligación y están creando empresas en las cuales conforman un grupo, y en el grupo que conforman, las empresas que tienen los trabajadores nunca tienen utilidades, y las empresas que no tienen los trabajadores son las que siempre tienen las utilidades. Es la forma que están manejándolo ahorita. Pero gracias a la coordinación que estamos teniendo con la Secretaría de Hacienda, porque hay una comisión intersecretarial que está conformada tanto por la Secretaría de Hacienda como por la Secretaría de Trabajo, se está denunciando este tipo de situaciones para evitar esta evasión, por decirlo así, o esta obligación que tienen los patrones para con los trabajadores. ¿Y hasta cuándo tendrían los trabajadores para interponer esta demanda? Bueno, a partir del mes de mayo, decía yo, tiene la obligación las empresas de pagar las utilidades. Si no las pagan, ellos pueden concurrir con nosotros a partir del día 1 de junio, para los que son trabajadores que trabajan en empresas. Para los que trabajan con personas físicas es a partir del día 1 de julio. Y tienen un año para poder reclamar sus utilidades. Nada más que sí se les recomienda que vayan antes, porque es un trámite administrativo que en ocasiones, cuando la empresa no se presenta o no nos quiere mostrar la documentación para ver las utilidades que le corresponden al trabajador, tenemos que mandar el asunto a la Dirección de Inspección de Trabajo para que ellos sean los que se encarguen, en base a sus facultades, de requerir esa documentación y de obtener esos datos para que con eso nosotros podamos ayudar al trabajador a cobrar sus utilidades. Licenciado, muchísimas gracias. ¿Y nos repite la dirección? Cómo no, con mucho gusto. San Antonio Abad 122, cuarto piso, Colonia Tránsito, a unos pasos del metro San Antonio Abad, rumbo al centro. Muchísimas gracias. Y bueno, Martín, ustedes, el Sindicato Mexicano de Electricistas tuvo actividades intensas esta semana y el día 26 de marzo hicieron una mega manifestación en todo, ahora sí que en todo el subcontinente latinoamericano, para reclamar que es la reinserción laboral y el respeto a las empresas paraestatales, en este caso Luz y Fuerza del Centro, y que se les regrese su trabajo. Sí, fue el 26 de junio, como un acuerdo entre las organizaciones que integran el quinto encuentro sindical Nuestra América, que se llevó a cabo en México el día 21, 22 y 23 de mayo. Uno de los acuerdos en solidaridad con los trabajadores mexicanos fue la de la movilización continental. Ya recibimos muchísimas notificaciones de las actividades que se desarrollaron en varios países. Hubo entrega de un documento a embajadas, a consulados, donde se le exige al gobierno federal resuelva los conflictos emblemáticos de nuestro país, del caso de los trabajadores, como es Mexicana de Aviación, como es del conflicto del sindicato minero,
como es el conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas, el conflicto de nuestros compañeros maestros que han sido criminalizados por la defensa de la educación pública, por la libertad de los presos políticos. Ese mismo día, por la mañana, hubo una manifestación de trabajadores y familiares de compañeros que están en la cárcel desde más de 1 año, 8 meses, el caso de Miguel Márquez Ríos. Por cierto, ayer estuve en el Cerezo de San Miguel, en Puebla, visitándolo, platicando con él, y se manifestaron también los familiares, porque habíamos tenido la semana anterior una reunión con el secretario de Gobernación, Alejandro Poiret, con el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, que es coadyuvante desde la minuta firmada el año pasado, el 13 de septiembre, con el extinto Blay Mora, y ahí Poiret ofreció que en 48 horas teníamos en libertad por lo menos a 2 compañeros, el compañero Gabriel Blas Bastián, que es un jubilado de 71 años de edad, que tiene una enfermedad de Parkinson, y además ha tenido parálisis facial, y de ellos ofrecieron la libertad por cuestiones humanitarias que lo establece el Código Federal de Procedimientos Penales, y el caso de Miguel Márquez Ríos también por un asunto de sobreseimiento del delito que se le imputa, es de privación ilegal de la libertad de policías federales, cuando ha sido modificado ya el artículo 366. Le ofrecieron 48 horas, después pasaron las 48 horas, dijeron queremos otras 48 horas, total que así Gobernación ha estado queriendo administrar el conflicto. Son más de 10 meses firmados del acuerdo de esta minuta, y la respuesta por parte del gobierno fue los toletes, fue el gas lacrimógeno. Hubo 45 compañeros y compañeras lesionadas por el abuso autoritario de este gobierno, que se refleja en eso, ¿no? Una incapacidad terrible para resolver los conflictos que ellos mismos generaron. Creen que a golpes se va a poder resolver la problemática de este país. Bueno, pues el martes 26 de junio del 2012, los electricistas en resistencia que se dirigieron a Gobernación desde muy temprano, a las 5:30, 6 de la mañana, fueron recibidos a golpes por elementos de la Policía Federal afuera de la Secretaría de Gobernación. Hicieron distintas marchas en reclamo al cumplimiento de los acuerdos para la reinserción laboral, y bueno, pues recibieron pronunciamientos de solidaridad de diferentes organizaciones, y entre ellos del movimiento Yo Soy 132. Reunidos en su quinta Asamblea General Interuniversitaria, el movimiento Yo Soy 132 se pronuncia en contra de la represión por parte de cualquier orden de gobierno, en contra de cualquier movimiento social, sindicato, organización o pueblo que ejerza su legítimo derecho a la libre manifestación y expresión, así como a la defensa de sus justas causas. Exigimos libertad a los presos políticos del ESME y solución a su conflicto. Atentamente, si no ardemos juntos, ¿quién iluminará esta oscuridad? Además de la violencia por parte de la PFP, que tenían las instrucciones de desalojar de manera violenta a los compañeros que estaban en la manifestación, también hubo una campaña de criminalización por los que han manipulado la información en este país. Uno de ellos, Pedro Ferriz de Com, de Grupo Imagen, que de manera permanente ha utilizado su espacio para señalar y criminalizar la lucha del ESME. Otro fue Nino Canún, Oscar Mario Beteta, y todos estos que son de esa oligarquía, que no entienden que nuestro país ya cambió, que todos merecemos respeto como ciudadanos, pero se fueron encima, ¿no? Y con algunos columnistas como Ricardo Alemán y algunos otros que le han servido a los intereses de la Presidencia de la República, se volcaron en contra nuestra. Y además trataron de confundir, porque subieron al traidor de Alejandro Muñoz, haciendo creer a la población que nosotros estábamos financiando la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Y lo señalamos muy claro porque varios medios no quisieron darnos nuestro derecho de réplica. Hay una causa penal que es la 83-2010 y su acumulada que es el 123-2010,
donde este señor nos demanda penalmente en la PGR por fraude. Resulta que desde el 2010, incluso por esta causa, nos pusieron un auto de formal prisión, que estamos en el proceso del amparo. Pero lo curioso es que actuaron en el expediente sin que nosotros tuviéramos conocimiento. Y además este señor que nos demanda no se ha presentado, ha sido requerido por la juez para que rinda su declaración y no se presenta y llega nada más un médico. Cuando hay audiencia llega con una receta y dice pues que no puede venir porque está enfermo y anda paseándose y lo trae montado pues los intereses económicos y de grupo que encabeza la Secretaría de Gobernación. Lo señalamos así. Bueno, hay mucha solidaridad. Los del Movimiento 132 mandaron una carta donde dicen que ellos en su movimiento que lleva poco tiempo también han sido reprimidos. Y dicen varios estados han detenido a compañeros, incluso ayer por las redes sociales detuvieron a otros 2 jóvenes en Tula Hidalgo por andar manifestando pues el respeto a la democracia en este país. Fueron detenidos, ahí es un municipio priista, en Tula Hidalgo, pero en varios lados han sido reprimidos. Dice, estamos viviendo un país de antidemocracia, un país de injusticia, de manipulación, y necesitamos estar juntos para poder avanzar en que realmente se respeten los derechos de los mexicanos. Yo creo que es una de las metas que tenemos que ponernos los mexicanos una vez que pase el proceso electoral, que es el día de mañana. Sí, tenemos llamadas de la auditoría que estamos hablando de el asunto del Sindicato Mexicano de Electricistas. Arturo Higuera de Atizapán dice que cambiaron al director de CFE ayer argumentando que tiene problemas de salud y entonces él propone que presionen con lo del patrón sustituto porque de acuerdo a la ley quien asume las responsabilidades que tenía Luz y Fuerza del Centro, en este caso Comisión Federal de Electricidad, debe fungir como el patrón de los trabajadores que se quedaron sin empleo. Sí, es parte de la demanda que tenemos laboral, incluso en otras demandas de tipo administrativo. Ayer tuvimos una reunión, bueno, el día jueves, para ser preciso, con varios diputados, porque la cuenta pública 2009, en relación al tema de Luz y Fuerza del Centro, quedó pendiente realizar auditorías sobre la parte financiera, sobre la parte económica, sobre la parte legal, y además también dice las condiciones políticas por las cuales se extinguió Luz y Fuerza del Centro. Pero hay algo más adicional, el tema del convenio incomodato firmado por el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes con CFE para que le transfiera la infraestructura, se vence en octubre de este año. Y es un tema que es de derecho civil, lo hicieron ante un notario público, no es derecho público, y además no puedes transferir un organismo que es estratégico. Hay toda una simulación jurídica que es parte de lo que va a heredar el gobierno de Felipe Calderón al nuevo presidente de este país. ¿Tenemos más llamadas por ahí? Sí, Juan Antonio Robledo, de Chalco, dice, está pensionado temporalmente, le hace una evaluación temporal, quiere saber si pueden darle su fondo de vivienda con esta evaluación. Le pasamos al licenciado Jesús Luna, a ver qué le puede contestar. Pues sí, sí puede solicitar esto, incluso recuerde que ya hay un trámite aparente más sencillo, pero que no es así. Yo le sugiero que independientemente de que meta su solicitud al Infonavit, meta su demanda porque se están tardando, están dando citas hasta dentro de un año ya para cobrar su dinero. Y si tiene duda, licenciado, ¿a qué número se puede Con comunicar? todo gusto al 5516 77 97 88. Margarita González del municipio de Nezahualcóyotl dice, escuchó en el programa de Carmen Aristegui y siente que no dicen lo que verdaderamente pasa. Y en este programa, que es Frecuencia Laboral, pasa lo que realmente sucede con la clase trabajadora. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, mañana es 1 de junio del 2012, habrá elecciones federales, como todos sabemos, para elegir presidente de la República, diputados federales y senadores, pero además en 17 estados habrá elecciones locales, en 6 de ellos para elegir gobernadores, eso es en Tabasco, Yucatán, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Chiapas, además del jefe de gobierno del Distrito Federal, y en algunos estados se elegirán también presidentes municipales, diputados federales, y en suma van a ser más de 2.124 cargos de elección popular. Aquí en Frecuencia Laboral hacemos un llamado a todos los mexicanos a acudir a las urnas a votar, a hacer su voto de manera consciente. Ya las plataformas políticas de los 4 candidatos
las conocemos y hoy tenemos que tomar la decisión. Yo quiero aprovechar para hacerle un llamado al Instituto Federal Electoral. Es el referee de esta contienda electoral. Y recordemos que en el 2006 estuvo muy cuestionada el papel del IFE. Nosotros como sindicato ingresamos un documento al IFE donde le pedimos que dé a conocer de manera pública, como dice la ley, lo que es el código fuente y el software donde van a hacer el conteo del PREP. Y nos respondieron que no nos podían dar esta información. Lo único que dijeron es que ya habían mandado a hacer una auditoría con la Universidad Nacional Autónoma de México, pero en la contestación no nos dicen qué tipo de auditoría, metodología, qué fue lo que revisaron, nada. Y la propia ley dice que el código fuente debe de ser público para que no haya ningún problema. Recordemos que quien cuenta los votos, el famoso algoritmo que se ha venido manejando, el software contratado por el hermano de Margarita Zavala y del Brando Zavala, pues todo ese tipo de temas el IFE tiene que darle certidumbre a los mexicanos. Ese es el reto del IFE, darle certidumbre. Estaban diciendo que va a estar en manos de la UNAM el conteo PREP, pero y que no va a haber el famoso algoritmo. Pero la verdad es que la lucha por la democracia en México y por el voto secreto directo, universal, libre, intransferible y además personal, pues ha sido una larga lucha desde el México independiente, más de 200 años de lucha, y como vemos, pues siguen deteniendo a quienes demandan democracia. Es una lucha interminable, constante, que debe dar la sociedad y pues todo mundo para que en este país haya democracia. En entrevista con Frecuencia Laboral, el doctor Salvador Mora, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, recordó que muchos hombres y mujeres mexicanos, desde la Guerra de Independencia e incluso antes, ¿verdad?, y hasta nuestros días, vivieron represiones sangrientas, pagaron con años de cárcel o incluso con su vida el reclamo de un país democrático. Esta democracia nos ha costado demasiado. Este proyecto igualitarista dura 200 años. Desde luego que son 200 años de búsqueda de un proyecto de nación independiente, de nación que se autodetermina, soberana, que tiene la garantía de derechos y de obligaciones. Y en este sentido, pues vamos a repetir, tienes a Madero, tienes a Flores Magón, pero tienes otro tipo de luchadores sociales. Anteriormente el proyecto nacional revolucionario tenía luchas caudillistas. Esto es una gran transformación cuando adaptamos y nos adoptamos a el proyecto de democracia representativa a partir de 1946, una democracia institucionalizada, una democracia que reconoce que la lucha electoral es la única viable. Y entonces allí el modelo cambia, pero incluso esa lucha que podríamos nosotros señalar que buscó necesariamente que todos fueran iguales ante la ley, necesariamente tardó demasiado en consolidarse. Tendrá que venir el año 2000 y tendrá que venir... Antes, en 1910, las elecciones en México eran indirectas, es decir, los hacendados y hombres que tenían la categoría de libres acudían a la parroquia a votar a mano alzada y públicamente para designar a un vecino que decía trasladarse a la cabecera municipal a elegir al representante electoral, quien a su vez se trasladaba a la capital del estado a elegir a su diputado que representaría a esa entidad ante el Parlamento. Ese procedimiento electoral se mantuvo incluso en la Constitución de 1857 con el movimiento de reforma, solo que se avaló el voto semisecreto para elegir al elector de distrito. Con el lema sufragio efectivo, no reelección, Francisco I. Madero, como todos sabemos, encabezó la Revolución Mexicana de 1910, pero fue hasta la promulgación de la Constitución de 1917, después de que pues hubo un triunfo relativo de la Revolución Mexicana, se estableció el voto secreto y directo, pero no para todos, nada más para los hombres. Las mujeres pudimos acceder a este derecho hasta 1953 y entonces sí se instituyó el voto universal. Pero y fue hasta 1933 que se inscribió en la Constitución la no reelección. Antes este término pues nada más era una bandera, pero no existía legalmente. Y bueno, con este rápido recuento de la historia, pues les queremos demostrar que el derecho que ahora tenemos ha sido un derecho conquistado
con muchas luchas. Ha habido masacres, incluso hay una plaza de los mártires en alguno de los estados, porque ahí hubo una gran masacre de quienes reclamaban tener derecho al voto y tener derecho a la democracia. Pero como me comentabas, Martín, no puede haber democracia en las elecciones federales para diputados y presidentes si no hay democracia sindical. En estas gestas históricas por la democracia, porque lo que entendemos por democracia no es simplemente acudir a ir a votar, sino es que se respeten las garantías individuales, los derechos políticos, civiles, sociales de los mexicanos. Y en este marco histórico, pues las represiones, como el caso de Cananea, de la huelga de Cananea en 1906, la huelga de los mártires de Río Blanco en 1907, la huelga de 1916 del Sindicato Mexicano de Electricistas, donde los dirigentes estaban en la cárcel. Entonces, hablar de democracia es muy amplio, y hablar de democracia para los trabajadores es que te respeten el derecho a organizar tu sindicato, a tener tu contratación colectiva, a que tengas la libertad sindical, a que tengas tus prestaciones, tu salario remunerador y una vejez digna. También es parte de la democracia, la lucha de los trabajadores que tenemos que dar, pues, el día de mañana y los días siguientes. Tenemos llamadas del auditorio. César Mendoza dice que ya se entregó el tendido de la fibra óptica a particulares o está en proceso. Más bien pregunta que si ya se entregó el tendido de fibra óptica a particulares o está en proceso. Pues hay una licitación que le dieron a Televisa y a Yusacel, es la licitación 21, lo que tiene que ver con los 21,000 kilómetros de fibra óptica que tiene Comisión Federal de Electricidad y los 1,100 kilómetros de luz y fuerza del centro. Está en proceso, pero aquí tenemos que mencionar que la fibra óptica que está instalada tiene muchísima capacidad que el Estado puede utilizar para poder dar servicio de voz, datos, imagen, servicio de internet, que son propuestas que tenemos que continuar. Jesús Álvarez de Cuautitlán Izcalli dice, presentó sus documentos para solicitar pensión después de un mes de traerlo dando muchas vueltas. Le dijeron que la Afore estaba duplicada y le comentaron que fuera a mediados de julio para iniciar nuevamente su trámite. Pregunta que qué puede hacer, licenciado. Le rogaría que me contactara porque tiene muchas implicaciones administrativas y la idea sería encontrar la más sencilla para que pudiera hacer su trámite. Sí, también Cruz Martínez de la delegación Cuauhtémoc, es jubilada del Seguro Social, felicita el programa y le pide a los jóvenes del 132 que deberían de hacer un censo de los jóvenes por tanta represión que están teniendo. Ramón Chávez de División Juandó, jubilado, el pueblo en general saben que periodistas cumplen con la información y quienes son periodistas vendidos, la sociedad no son tanto principalmente los que tienen malas prácticas, son los de TV Azteca, Televisa y Milenio. Ernesto Brambila Raigosa manda un saludo a Martín Esparza y a su servidora Lourdes Martínez, muchas gracias, y a todos los colaboradores de Frecuencia Laboral. Por cierto, pues yo quiero darle también un agradecimiento a todos nuestros colaboradores voluntarios, Rosy y Domingo Aguatzin, María del Rocío y Silvia Aguilar, a Alfonso Becerra, al Popeye, Joel Hernández, y al amigo bombero peregrino que hoy le tocó su turno en la estación Azcapotzalco. Y nos vamos a más información. Trabajadores académicos y administrativos del Instituto Politécnico Nacional realizaron movilizaciones y plantones en esta semana también, porque están reclamando que a trabajo igual, salario igual, esto debido a que no les pagaron el mismo incremento salarial que en la UNAM, de acuerdo a lo que nos comentaba el licenciado Luna la semana pasada. Para hablarnos del tema, se encuentran con nosotros Javier Galván Chávez, Patricia Góngora Pastrana y Juan Cuautli Ramírez Solís, todos ellos del bloque de delegaciones democráticas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de ellos adscritos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Bienvenidos al RIN Laboral. El RIN Laboral. Buenos días. Pues primero agradecer mucho la oportunidad de estar en este espacio tan importante para los trabajadores, el de poder expresar la problemática que estamos teniendo los trabajadores del Instituto Politécnico Nacional, ya que el pasado 19 de junio, en un acto por demás
traicionero hacia los trabajadores. En el caso nuestro, somos nosotros trabajadores de apoyo. La sección 11 del CENTE firmó un incremento salarial ilegal y por demás, por debajo de lo que establece la ley para nosotros. El Instituto Politécnico desde 1980 firmó un convenio de homologación. Este convenio fue firmado con la SEP y con el CENTE. Y este convenio establece que nuestro incremento salarial no será menor con respecto a los de las demás instituciones educativas similares del tipo superior en el área metropolitana. Esto quiere decir que pues nosotros no podemos tener un incremento menor que la UNAM, y la UNAM en noviembre del año pasado firmó un convenio de incremento salarial del 4.84. Hoy, en un acto traicionero que ejercen sobre los trabajadores, firman el 3.8. Y debido a eso nosotros pues decidimos hacer varias actividades que hemos estado realizando en los últimos días. Nos establecimos en plantón frente a la Dirección de Capital Humano el pasado 18 de junio. Estuvimos ahí de día y de noche con este tiempo tan inclemente que nos tocó. Varias veces se cayeron nuestras tiendas de campaña para llamar la atención de los trabajadores, la atención de la propia autoridad, de que nosotros no estamos de acuerdo con este incremento que se nos está otorgando. Y pues estas actividades pues van a seguir. Hemos decidido hoy levantar el plantón, pero debido a que vamos a salir ya próximamente de vacaciones, pero las actividades y las acciones van a continuar. Ya hablamos con el licenciado Luna para ver la posibilidad de establecer una demanda al instituto, a la SEP, a la Secretaría de Hacienda, por este incremento ilegal que se nos está concediendo. Son maestros todos, ¿verdad? No, somos trabajadores de apoyo, personal de son apoyo. Personal administrativo. Bueno, Javier Galván, ¿qué les han dicho las autoridades después de estas movilizaciones? Bien, la autoridad nos dice que tenemos de que esa diferencia salarial no la deben, pero que no pueden pagarla con recursos propios, porque esto lo tiene que pagar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces ellos no se van a arriesgar para que ese dinero no se lo recuperen. También es importante mencionar que el grupo al cual pertenecemos, no firmamos, dado que la mayoría de los trabajadores a los que representamos no estamos de acuerdo con eso. Sin embargo, la representación oficial, la parte sindical institucional, a pesar de que son la mayoría de delegaciones, sus secretarios generales no hacen asambleas, no tienen informados a los trabajadores, y nosotros sí informamos a los trabajadores de qué es lo que está sucediendo. No nada más firmaron un acuerdo ilegal, sino que además permitieron que acuerdos ya firmados, acuerdos ya anteriores, no los estén avalando, como es el caso de la rezonificación que se viene demandando desde hace algún tiempo, y el cual ya fue un acuerdo con el gobierno federal y el sindicato, y a la vez no se ha pagado. Hay otra parte que es el rango de un tabulador horizontal que tenemos en comparación con la UNAM, que es la parte que no se ha actualizado. El grueso de los trabajadores ya están en un rango C y ya no tienen hacia dónde caminar. Y aunque ya fue un acuerdo firmado por el sindicato, por los trabajadores, en la vía de los hechos no se ha cumplido. Bueno, Juan Cuautli, tú eres de La Boca, ¿verdad?
¿Y ahí cómo está el panorama? ¿De la Boca qué, perdón, 10? De Boca 6. Ah, Boca 6. Nosotros somos los representantes de Boca 6 y la situación que se vive dentro de la escuela es generalizada en el instituto. Hay un control total de las autoridades hacia los trabajadores que los reprimen cuando tratan de participar en nuestras acciones. Esta situación ya se denunció en dirección general. Ellos lógicamente simulan no saber qué es lo que pasa, pero bueno, la invitación que nosotros le hacemos a los trabajadores del Politécnico en general es que se sumen al movimiento democrático que está retomando fuerza en el instituto, que se acerquen a las escuelas donde está la representación del bloque de delegaciones democráticas, porque como lo menciona el compañero Javier, nosotros sí nos damos a la tarea de informar a los compañeros, no los engañamos, no jugamos con su sueldo, no jugamos con sus derechos, y sí nos preocupamos porque se respete la legalidad en el instituto, que es una situación que se ha venido fracturando de administraciones pasadas a la fecha. No aceptamos que no se cumplan los acuerdos que ya están firmados, y eso es muy importante mencionarlo, ya que en el instituto hay una campaña de desprestigio hacia nuestro grupo. Lo que nosotros pedimos únicamente es lo que por ley nos corresponde. No acostumbramos pedir más cuestiones que no son las que ya están firmadas y las que la ley nos ampara. Al interior de la Boca 6 hay una particularidad, ya que es la primera ocasión que hay una delegación democrática, y bueno, esto ha generado sentimientos encontrados entre los trabajadores. Hay quienes se quieren sumar al movimiento y rápidamente son controlados por la autoridad. Sin embargo, la conciencia de los trabajadores va en aumento, y esto se ha logrado únicamente con la información. Por eso hacemos la invitación a los trabajadores del Politécnico que se acerquen y que investiguen, porque no conocen ni siquiera los derechos que tienen, y esta es una complicidad que viene desde los charros de la sección 11, ¿no? Controlar al trabajador para que no pueda exigir sus derechos. Pues muchas gracias a nuestros invitados. La próxima semana les estaremos informando sobre más acciones que han emprendido, y si nos mandan su información, con mucho gusto la publicamos en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Para quien preguntaba sobre la fibra óptica, nosotros tenemos ahí un botón especial para todos los asuntos del ESME que se llama La extinción de luz y fuerza, una historia de corrupción, y ahí va a ver cómo nos endeudaron para instalar esa fibra óptica y ahora la están entregando a la iniciativa privada y los mexicanos estamos endeudados. Martín, ¿van a hacer vigilancia del voto mañana? Sí, nosotros creamos con ingenieros del Politécnico Nacional, que son especialistas en materia de informática, una página que se llama adoptaunacasilla.blogspot.com. Aquí van a poder encontrar un formato como el que es la cédula, la que va a aparecer en la casilla del resultado final. Les estamos pidiendo que adopten una casilla donde estén en su distrito, que puedan sacar una fotografía o puedan bajar el formato de esta página, anoten los resultados y nos lo puedan enviar. Vamos a tener un módulo especial donde vamos a estar recibiendo información de todo el país y vamos a estar contabilizando también los votos ciudadanos. Bueno, pues adopte una casilla. Una vez que pase el proceso electoral, se pondrá en la mesa de discusión del Instituto Federal Electoral y de la Cámara de Diputados el tema de las encuestas. Eso lo advirtió el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional en la Cámara Baja, Alberto Pérez Cuevas, quien sostuvo que podrían estas encuestas, si no se regulan, utilizarse para inducir al voto. Vamos a escuchar qué dijo sobre las encuestas. Lo que sí vamos a tener que hacer en algún momento es regular. Creo que en un ejercicio estadístico que tiene incluso márgenes de error, puede haber un margen en pro o en contra de equivocación o de error, como lo dice la estadística. Pero 10, 15 o 20 puntos no es un margen de error. Eso más bien, si llega a suceder, tiene que probarse. Ha pasado incluso en otros países, y eso más bien lo que en algún momento fue que esas encuestas fueron usadas para dirigir una tendencia o dirigir a la opinión pública.
En otra información, la Procuraduría General de la República detuvo el lunes 5 de junio del 2012 a otros 2 trabajadores del servicio del Estado a que recibieron créditos habitacionales por arriba de lo que les tocaba. En una maniobra de las SOFOLES y directivos del FOBISTE para colocar créditos, resultaron infructuosos las mesas de trabajo por intentar frenar las acciones penales en contra de alrededor de 1,800 empleados públicos. La diputada federal Paz Quiñones, en conferencia de prensa, sostuvo que uno de los detenidos ni siquiera ha recibido la vivienda, no obstante que desde hace más de un año se le descuenta el 50% de su salario, y anunció que debido a que se pretende utilizar a los trabajadores como chivos expiatorios, ya se interpusieron demandas penales contra el director del ISSSTE, otros funcionarios del ISSSTE y también los dueños de las SOFOLES aparecen en la denuncia. Los trabajadores afectados presentaron ante el Ministerio Público Federal una denuncia penal en contra del director del FOBISTE, sus subdirectores y demás funcionarios responsables de las acciones ilegales que se han emprendido en contra de ellos. Emplazo y exijo a la Procuraduría General de la República a que actúe con la misma diligencia y prontitud exhibida en las denuncias presentadas en contra de los trabajadores, para atender la denuncia presentada en contra de los funcionarios del FOBISTE. Bueno, cabe recordar que el 14 de marzo de este año, el director del ISSSTE, Sergio Hidalgo Monroy Portillo, se comprometió ante los medios de comunicación que lo entrevistamos ese día que compareció ante diputados federales, que él dijo que se desistiría de las demandas penales contra los empleados públicos que recibieron créditos en demasía indebidamente, si ellos se atenían a una renegociación del pago de su crédito. Sin embargo, Emilio Miranda, integrante de la Unión de Afectados por el FOBISTE, dijo en entrevista con Frecuencia Laboral que esta renegociación consistía en imponerle a los trabajadores un cobro semestral de 200,000 pesos mensuales. Pues eso creo que no lo ganan ni en todo el año, entonces es imposible de pagar bajo esas condiciones el crédito. Ellos nunca se han negado a pagar, de hecho les están descontando la mitad de su salario, pero ya se volvieron víctimas del acoso. La última reunión que tuvimos en FOBISTE con la plana mayor, que en este caso era el jurídico, el de finanzas, ellos nos señalaron que de su lado ya no iba a haber ni una denuncia más, que todo estaba ahorita eran tiempos de la PGR y que ahí pues ellos ya no podían intervenir. Y aquí en este caso sacaron el nuevo convenio que era pagar semestralmente la demasía y por el otro lado el crédito que ellos llaman normal. No ha tenido mucho efecto, mucho resultado, a pesar de que los sindicatos están presionando a la gente para que acudan a firmar. Según el FOBISTE iba a crear un documento que al momento de la firma del convenio modificatorio de las escrituras iba a darle el perdón en automático al trabajador. Fue una compañera a verlo y le dijeron pues, que todavía no tenían ese documento aterrizado, ¿no? Y parece que esto obedece de un modo para presionar nuevamente al trabajador a que firme este nuevo convenio. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré de la evacuación del personal en inminente peligro. La evacuación del personal en inminente peligro implica 3 factores. Que la persona necesite ayuda para salir de una situación de peligro inmediato, porque está herida, desorientada, inhabilitada o en cualquier otra situación de la cual no pueda salir por sí sola. Que haya riesgo inminente de lesiones para esa persona y que el personal de la brigada esté calificado y en condiciones de prestar ayuda. Existe riesgo asociado con la evacuación inmediata. Cuando ocurre una explosión, un incendio o un sismo, las personas en la vecindad pueden resultar lesionadas. Estas lesiones pueden ir desde pequeñas cortadas y magulladuras hasta heridas serias capaces de causar la muerte. Las personas heridas pueden no estar en condiciones de evacuar por sí mismas. Si hay personal en el área de una explosión, es posible que haya recibido lesiones en la columna vertebral o que tenga otros huesos fracturados que le impidan moverse, o aumente sus lesiones si lo hacen. Es de extremada importancia para las personas incapacitadas o con lesiones que se les dé asistencia con el menor movimiento posible. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068. O escríbame al siguiente correo electrónico
antonioperegrinorojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo el bombero peregrino. Tenemos varias llamadas. Antonio Vargas de Ciudad Neza pregunta a Martín qué pasó con la situación de los presos políticos y de Iván, a quién iban a liberar. Sí, aquí tengo un documento que me entregó la Secretaría de Gobernación el día de ayer sobre Gabriel Blas Bastián, donde después son un documento de 7 cuartillas. Al final dice que no se tiene demostrado a esta etapa procesal con las pruebas que obran en la causa la participación de Gabriel Blas Bastián en la comisión de ilícito denominado robo calificado. O sea, con este documento la PGR le dice al juez pues que ya absuelva al compañero Gabriel Blas Bastián porque no hay elementos para que sea condenado. Después de 1 año, 2 meses, imagínate. Y en el caso de Miguel Márquez Ríos, el próximo lunes hay una audiencia de amparo, donde con esa audiencia y la presentación resulta que hay uno de CFE quien lo acusa y no se presenta, y hoy ya está, tiene embolia el trabajador, y hoy lo que va a hacer la CFE el lunes es darlo ya en un documento que no se ha llamado a declarar. Con ese amparo el lunes podemos avanzar en la libertad también de Miguel Márquez Ríos. En el caso de los 10 compañeros que restan ahí en el reclusorio Oriente, inicia una etapa le llaman careos procesales. Ya nos acordaron ayer el juez que todo lo que resta del mes de julio para concluir con los careos procesales, se cierre la instrucción y se puedan escuchar sentencia. Bueno, pues parece entonces que va por buen camino ese asunto, y también preguntan que si ya pueden recibir atención en la Clínica 26. Hubo una reunión esta semana con las autoridades en la Clínica 26, se había acordado abrir lo que es urgencias y lo que es medicina familiar. Sin embargo, la revisión que hizo la Protección Civil, se acordó que es hasta el 15 de agosto la apertura de la clínica porque están terminando de hacer las remodelaciones o las reparaciones producto del sismo del día 20 de marzo. Arturo Higuera recomienda llevar pluma o plumón para votar y que no voten con lápiz para evitar cualquier anomalía. Víctor Huerta saluda a todo el programa y le dice a Martín que está con él hasta la victoria. José Martín de Xochimilco felicita al programa y agradece toda la información que estamos dando. Muchísimas gracias. Abel Díaz Salomón de Pachuca Hidalgo deja su correo electrónico porque dice que lleva 2 años, estuvo trabajando 2 años sin cotizar al IMSS, pero le hace aquí una pregunta al licenciado Luna, aquí se la voy a dejar. Nancy Peralta de Tlalnepantla invita a todos a que vayan a votar. Y en la marcha hoy por la democracia del movimiento 132 de lo que es la Plaza de las Tres Culturas hacia Televisa y hacia el Zócalo, hay que llevar una veladora, 6 de la tarde, y los invitamos a que visiten el blog, adopta una casilla, blogspot.com, y pueda enviar los resultados del proceso electoral. Nos despedimos y ojalá mañana se lleve todo la elección de manera civil y pacífica. guerrerosesme.blogspot.mx en guerrerosesme.blogspot.mx